veces, cuando tenemos la responsabilidad de predicar y de transmitir el mensaje de la palabra, creo que a veces es más fácil ser un evangelista, un predicador, que un pastor que cumple las dos funciones. Y no es que me queje de la función que me toca cumplir, porque soy obediente a Dios y sé que Dios es quien me llama y en todo caso el que me premia. Pero cuando tenés esta función, sabes que el mensaje no solamente es expresar en términos correctos lo que la palabra dice, sino que es expresar lo que Dios quiere para la iglesia. Es expresar lo que Dios quiere para este tiempo. ¿Me entiende usted? Es expresar lo que hay en el corazón de Dios, pero que va a ser lo que va a edificar a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y como decía al principio de la reunión, el domingo pasado Dios, más que predicarnos en forma, ¿cómo podríamos llamarlo?, habitual, nos ministró porque vino una ministración profética. Y cuando preparaba el mensaje esta mañana miré esa ministración profética del domingo pasado, que por cierto les recomendé ya y vuelvo a hacerlo, está grabada en el canal de YouTube, búsquela. Despiértate, creo que es el título. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero expresar algo que es importante que sepamos para este tiempo. Quiero que sepamos algo que es importante para este tiempo. Diga conmigo, es importante lo que Dios me va a decir. Hace más de 11 años atrás, en enero van a ser 12 años, digo enero porque es la fecha más o menos en que comenzamos o que fundamos esta iglesia, este lugar. Pero hace más o menos unos 12 y quizás hasta 13 años atrás, el Señor habló un día a mi corazón. Estaba yo en mi casa y voy a repetir esto para muchos decir, el pastor va a decir lo mismo que dijo siempre. En mi casa siempre me dicen que cuento las mismas historias, ¿vio? Ya lo contó, me dice. Pero estaba yo en mi casa meditando, ni siquiera orando, estaba meditando. No estaba en un tiempo de oración y salí al patio. Y ya cuando estuve en el patio de mi casa, comencé a orar y ya me di cuenta que era algo que el Espíritu me llevaba a orar, que no era una cuestión de orar. Yo no soy de los que sale al patio a orar. No sé si lo hice alguna otra vez más. Y en ese tiempo en que estaba orando, el Señor habló claramente a mi vida y señaló esta zona en la que estamos ahora. En ese tiempo para mí era un barrio cercano nada más. O sea, esta zona para mí era un barrio. Sabía que existía, pero nunca había caminado estas calles, digámoslo así, esta tierra. Y el Señor habló fuerte a mi corazón y me dijo, toda esa tierra está sin cobertura apostólica y profética. ¿Sabe? Hasta ese momento yo no había escuchado hablar de cuestiones de apostólicas y proféticas, de una iglesia apostólica y profética. Yo iba a la iglesia evangélica. Estaba convertido y estaba sirviendo a Dios en una iglesia. Estábamos con Daniel sirviendo en la misma iglesia en aquel entonces. Contentos y felices de llevar adelante la obra de Dios, sin quejarnos ni diciendo eso fue feo. Por el contrario, nos edificó. Pero estaba en esa condición, sirviéndole a Dios en una iglesia. Y viene el Espíritu Santo y me dice esto. Y yo dije, ay, cada día imagino cosas más tremendas. Yo no entiendo nada de esto. Tengo una imaginación muy volada. Mas Dios siguió insistiendo con esto. Y allí Dios comenzó a gestar lo que estamos haciendo y llevando adelante aquí. Pero ¿por qué menciono esto? Porque este es un tiempo en que tenemos que tener muy en cuenta, digo muy en cuenta, muy claro, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica, si quiere ponerle ese rótulo, debe moverse en dirección apostólica y profética.
No es que somos la nueva iglesia apostólica y profética y que hoy somos apostólicos y proféticos y somos evangélicos, no somos evangélicos. ¿Acaso el pastor ahora es apóstol? No, déjese esos pensamientos. Porque esos son órdenes y pensamientos de hombre. Solo para tenerlo en cuenta y sin ser yo alguien muy entendido en la historia de la iglesia en sí, del cristianismo. Pero entiendo esto. La iglesia fue fundada y cimentada sobre la base de los apóstoles y los profetas. Mas dice la palabra en lo que vamos a leer luego, que el Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación del ministerio, es decir, de la iglesia. Ahora bien, la historia muestra y podemos darnos cuenta inteligentemente que el hombre trastornó esto y por eso transformó en los primeros años de la iglesia esto que Dios había fundado en una religión radicalizada por Roma. Y por eso se armó el apóstol mayor o papa. Y de allí vinieron todos los demás formas y formatos y esquemas y dogmas que deformaron y sacaron el propósito único con el que fue fundada la iglesia, con una dirección apostólica y profética. Y voy a simplemente detallar un poquito esto y luego vamos a seguir al pasaje bíblico. ¿Por qué una dirección apostólica y profética? Y entonces diríamos, pero yo conozco solamente pastores. De hecho, yo soy un pastor. Fundé esta iglesia detrás de un llamado pastoral. Hasta ese momento era un siervo de Dios, quizás más parecido a un acompañador de evangelistas, diría yo. Porque ni siquiera desarrollaba el ministerio evangelístico. Pero sí andaba por allí predicando y llevando la verdad y fundando cosas. Pero cuando Dios me llama a un pastorado. De hecho, hoy ejerzo un ministerio que es el ministerio pastoral. Dejo esto bien en claro para que no nos atormentemos con pensamientos de hombre que lo único que hacen es desviar aquello que Dios tiene para nosotros y que es un propósito. Y para ello necesitamos una dirección apostólica. Y la dirección apostólica, ¿qué es lo que es? Aquello que te hace entender el tiempo en el que estás viviendo. Básicamente, una dirección apostólica es aquella que te hace entender lo que estás viviendo hoy. Te dice, mira, esto es lo que tendrías que hacer hoy. Esto es lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo. Esto es lo que quiero de la iglesia hoy. Un apóstol o alguien que ejerce el apostolado, la dirección espiritual de una iglesia, desde el apostolado, desde el ministerio apostólico, no el título. Eso es al margen. Es alguien que entiende el tiempo que está viviendo. Y profético. ¿Por qué profético? Porque lo profético es lo que te trae lo que hay en el corazón de Dios. Y es lo que te dice que debes hacer. Por eso está tan claro para aquellos primeros años de la iglesia y de aquellos siervos de los primeros años, los apóstoles, que debían estar fundados y basados en lo apostólico y en lo profético. En lo que Dios determinaba para el tiempo que tenían que vivir ellos en aquel momento, nosotros en este. Y hay algo que Dios nos ha venido hablando en todo este tiempo, y digo tiempo de pandemia. Voy a recordar solamente, no me he puesto en el trabajo, quizás si alguno de los chicos que son más de internet y de cosas que yo, pudiera buscar si está grabado en los primeros mensajes de este año, la palabra que Dios nos direccionó el 1 de enero, digamos el primer día del año que vine a orar a este lugar. No sé si lo grabamos, no sé si quedó grabado en un mensaje, creo que sí. El 1 de enero del 2020 Dios nos dijo dos cosas fundamentales. Y yo digo esto y vuelvo a reiterar, no es para que digan, el Miguel Yacielo, ahora hay que ponerle, veo el cartelito que me ponen ahí cuando predica Pastor Miguel Yacielo, va a haber que ponerle apóstol. No, para nada, para nada. Porque los ministerios se ejercen conforme el Espíritu los da.
Y puede haber un hombre solo, plantado en el medio de la jungla, poniendo una iglesia, más el Espíritu lo va a usar apostólicamente, proféticamente, pastoralmente, como un maestro y como un evangelista. Porque es el Espíritu el que lo hace, no el título que te endosa el hombre por el cual te rotula y te identifica. ¿Me está entendiendo? No es que no reconozcamos a algunos hombres de Dios y mujeres de Dios en ministerios, como por el caso el apóstol Gione, que nos visita y nos da cobertura a nosotros. ¿Por qué le decimos apóstol? Porque Dios ha marcado una trayectoria en su vida por la cual hoy en el ministerio de todos es un apóstol. Ahora digo esto, nosotros estamos en un tiempo en que Dios nos marcó con palabras apostólicas. No tiene nada que ver de qué boca salió. Tiene que ver con algo que define los tiempos. Y cuando Dios me hablaba el 2020, Dios nos hablaba de dos cosas. 2020 es el principio de una generación. Claro que esto dicho en enero era, oh, qué novedad, sí, una generación, 10 años. Comenzamos una década, ¿verdad? 2010 empezamos otra, mira qué chiste. Y en el 2030 va a haber otra. Pero Dios nos dijo que el 2020 era el tiempo de una generación, que comenzamos una generación nueva, que había una generación nueva. Claro, yo traté de imaginar esto en cosas como, no sé, una generación es un nuevo grupo de gente, nuevos adolescentes, nuevos jóvenes, un montón de cosas imaginé. Nunca pensé lo que realmente estamos viviendo, una generación nueva, distinta, diferente. El mundo ya no va a ser el mismo después de esta pandemia. Por muchos años vamos a estar marcados por el 2020. Pero hubo algo mucho más fuerte que Dios me habló en el principio, en enero del 2020, antes de comenzar este año. Y que fue que era un tiempo muy difícil, donde los tiempos eran malos. Los tiempos que se venían eran malos y los días eran cortos. Tiempos malos y días cortos. ¿Sabe cuando yo recibí esa palabra en enero? Dije, no, yo me negué. Yo estaba aquí orando solo a la mañana del 1 de enero. Y me negué esa palabra. Dije, no puede ser, esto no es. Seguramente esto es para que podamos predicar de otra forma, para que salvemos a muchos, para que entendamos que hay un tiempo malo. Y empecé a pensar en todas las cosas malas que hay. Llámele droga, delincuencia, adicciones, no sé, enfermedades. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos estaba marcando un tiempo. Dios nos estaba marcando el tiempo que hoy vivimos y que hemos venido viviendo. Dígame si no son días malos. Dígame si no es un tiempo malo. Creo que hay muy poquitos que pueden levantarse y decir, qué buen tiempo este, cómo me ha ido de re bien en este tiempo. Ni aún aquel que le haya ido económicamente formidable porque vende, no sé, alcohol en gel. Claro. ¿Y por qué te fue bien? Y vendo alcohol en gel. ¿Y qué más? Y fabrico barbijo. Me hice millonario. Aún a esa persona que le pudiera ir tan bien económicamente, que es lo que valoramos inmediatamente nosotros, los humanos, los que necesitamos los 10 pesos para comprar un caramelo. Aún a esa persona no es un tiempo que pueda disfrutar. ¿Verdad? Un tiempo malo, por donde lo mire. Ahora, qué escasa que fue mi mente, porque lo dije tímidamente en ese principio del año. Digo, ¿cómo voy a decir esto? ¿Está grabado? Ah, entonces está grabado. No, hay que buscarla. No me acuerdo. No sé. No importa. Después lo busca y lo lee. En enero, en febrero, en los primeros días de enero. Uno de los domingos de enero está grabado. Habría que escucharlo. Pero yo lo dije muy tímidamente. No lo dije con un énfasis.
Porque me parecía malo decirle a las personas, imagínense, yo lo siento usted aquí hoy, que viene con la esperanza de venir a Cristo y le digo, los tiempos son malos ahora, ¿sabe? Usted sabía, ahora le va a ir mal. No voy más a esa iglesia. Sobre que voy peor, me largan peor. Sobre que voy mal, me largan peor. Pero Dios es un Dios que nos marca los tiempos. Y la Biblia dice que nada acontecerá sin que se lo haga saber Dios a sus siervos, los profetas. Aunque en esa palabra, en ese texto, la palabra profeta no es solamente para el ministerio profético, sino para aquellos que expresan la palabra de Dios o el mensaje. No está hablando del ministerio profético, está hablando de sus siervos, los profetas, es decir, los que hablan de Dios, interpretado correctamente en ese texto. Y Dios no hace nada sin hacerlo saber. Por eso digo y quiero que entendamos que estamos en un tiempo apostólico y profético de la iglesia, de usted, de mí, de nosotros. Un tiempo donde Dios nos va a marcar y nos va a decir cada cosa. En este último tiempo, en estos últimos tiempos, semanas, meses, Dios nos viene hablando que se viene un tiempo propicio. Tenemos que hacer que tengamos el tiempo post pandemia que se viene, tiene que ser un tiempo propicio para nosotros la iglesia. Ahora es un tiempo propicio siempre y cuando nosotros escuchemos la palabra profética. ¿Sabe qué dijo la palabra profética para nosotros? Y por eso quería entrar en el tema con esto. El domingo pasado, si mi esposa estuviera sentada ahí, me estaría haciendo señas porque a ella no le gusta que la identifique como profeta. Y claro, porque esto es un título y está bien. A mí tampoco me gusta que me identifiquen como alguien, mirá lo que dijo. No. Porque no es para eso. No es para que nos identifiquemos a nosotros, sino para que sepamos distinguir el mensaje. Mire, anoté algunas cosas. Por eso le recomendé que vea el mensaje del domingo pasado, Despiértate. Una de las cosas, curiosamente, que Dios hablaba a través de mi esposa el domingo pasado, es que nada podrá separarme del amor de Dios. Que sin santidad nadie verá a Dios. Que es un tiempo propicio para su búsqueda. Que debemos estar atentos. Que Dios es un Dios de justicia eterna. No tiene principio y fin, está siempre. La justicia de Dios está siempre. No la podemos evadir. No podemos contratar un buen abogado, ¿vio? A veces pareciera que contratamos un buen pastor para que ore por nosotros y así Dios nos sana. ¿Y por qué? Y porque yo tengo algunas cuestiones que... Es como un delincuente, no se puede presentar delante del juez solo porque es delincuente. Necesita un buen abogado que lo represente. Y a ver si lo salva. Bueno, la justicia de Dios es eterna y no puede ser violada, no puede ser burlada. Esto parece algo sencillo, pero es una palabra profética. Es lo que Dios está diciendo. Que estemos atentos, que Dios es un Dios de justicia eterna. Dios nos está diciendo proféticamente el domingo, no vendan su heredad, es decir, no vendan su herencia en Dios. No vendan aquello que Dios les ha dado por herencia. ¿Sabe qué se refiere concretamente? A los dones. A lo que Dios lo llamó a hacer. Hermano, te quiero ver parado aquí pronto. Dios te lo dio. Dios te llamó. A ninguno de los que está aquí sentado yo he ido a golpearle la puerta y decirle, por favor, vení a la iglesia, que somos poquitos. Me siento solo. Dios los ha llamado. Dios los ha traído. Todos tienen un propósito en Dios. No venda su herencia en Dios. Dios nos dice que nos vistamos de poder. Y todo esto lo saqué del mensaje de la administración del domingo pasado, de la administración profética,
Por eso le vuelvo a insistir, véala nuevamente a esa prédica en la tranquilidad de su casa, allí con su celular o su televisor, lo que tenga. Si no tiene, alquílelo en un pendrive. El 5 de enero está publicado. Después búsquelo. La dirección que Dios nos dio a principio de año. ¿Sabe qué se llama eso? Una dirección apostólica. Y vuelvo a repetir, no es que quien les esté hablando se transformó de pastor en apóstol. No, por favor. Es Dios, porque es el Espíritu Santo el que constituyó y me constituyó quizás para ese momento, en enero, para decir una palabra apostólica. Es importante que entendamos que tenemos un tiempo apostólico y profético como iglesia, donde somos direccionados por los tiempos que Dios marca. No por locuras, no por arrebatos, no por cuestiones que se nos ocurren y hoy que digo, ay, hoy voy a decir esto y esto. No, por una dirección que Dios nos marca. Y Dios nos va a dar la profecía para cada paso que demos. Y yo sé que este es un tiempo propicio para que la iglesia se prepare. Es un tiempo en el que, ¿cómo expresar esto correctamente? La Biblia habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Alguna vez escuchó esto? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que va a venir y no va a encontrar a todos haciendo lo correcto. Que van a entrar solamente los que sean fieles, los que sean hallados fieles. Este es un tiempo propicio para que seamos hallados fieles. Y alguien preguntará, ¿pero qué tengo que hacer? Busque a Dios. Séale fiel a Dios. Tenga tiempo de oración. Tenga tiempo de comunión con Dios. Aparte un tiempo para estar con Él. ¿Sabe? Esta pandemia, si hay algo que ha logrado, es separarlo al hombre. Separar al individuo. Cuando usted está separado, solo lo maneja su mente y las necesidades que usted tiene y nada más. Y de pronto va a poner un montón de cosas antes que a Dios. Y no estoy diciendo que tenga que dejar todo y poner a Dios primero como una cuestión casi diríamos fanática. Porque quien les habla tiene muchas cosas que ejecuta durante el tiempo de vida que vivo. Y no necesariamente todo tiene que ver con Dios. Soy responsable en mi trabajo, cumplo con mis obligaciones. Y hasta quizás con vergüenza debería decir, algo le dejo de tiempo a Dios. No estoy hablando de tiempo, sino de una calidad de comunión con Dios. Estoy hablando de una fidelidad de estar con Dios, porque es un tiempo propicio para encontrarle a Dios. ¿Para qué? Para tener un tiempo favorable. Y voy a ir a la lectura de la palabra. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Cuando leí esta palabra esta mañana, siempre les he enseñado, los que alguna vez me han prestado atención, de cómo les enseñé a conocer y a saber y entender la palabra. Cuando usted lea la palabra, cuando usted abra la Biblia y vea una palabra que le llama la atención, que de pronto pareciera que Dios le está hablando con esa palabra, cuando usted abre esa palabra, luego de leer esa palabra, quizás específica, como la que voy a leer yo ahora, luego de entender lo que Dios le está diciendo, haga lo que podríamos llamar, o creo que se llama así, contextualizar esa palabra. Ir para adelante y para atrás en esa palabra. Lo que dice antes y lo que dice después, para que usted pueda entender lo que está escrito, en qué contexto está escrito. Y aquí, cuando estuve contextualizando esta palabra, libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer el verso 20, pero vamos a leer algunos más. Pude entender que aquí el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, esta es una carta. Es un mensaje escrito del apóstol hacia la iglesia que estaba en Efesio, hacia hermanos como nosotros. ¿Saben qué condiciones Pablo estaba escribiendo esta carta o bajo qué condiciones? Estaba preso. Había sido castigado, o sea, no es que estaba preso porque, bueno, un preso político, religioso. No, había sido azotado.
Estaba en la cárcel, y una cárcel de aquella época, no una cárcel moderna con celular, con llamado una vez al día, no. Estaba preso, azotado, sufriendo. Sufriendo penalidades no por ser gordo o flaco, por predicar el evangelio. Este es el hombre que está escribiendo esta carta y que nos está dejando este mensaje a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces fanatizamos, no sé, idealizamos el servicio a Dios como algo en lo que vamos a tener pétalos de rosa por todos lados. Sin embargo, este hombre está escribiendo en una situación en la que no estaba en la mejor. Y dice, vamos a leer Efesios 2, 19 y 20, para entender un poquito el 20. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A esto es a lo que me he venido refiriendo. La iglesia está fundamentada o está siendo edificada sobre el fundamento, es decir, sobre la palabra de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, la piedra fundamental. ¿Por qué hace esta referencia el apóstol? Porque no puede venir un hombre, por más apóstol que fuere, o sea reconocido, o profeta que fuere, a poner otro fundamento que no sea Cristo. No puede alguien venir con una revelación súper reveladora de la revelación revelada y poner otro fundamento que no sea Cristo. Y traer otro mensaje que no contenga la esencia de Cristo. ¿Y cuál es esa esencia? ¿Cuál es esa palabra mágica que es la esencia de la sana doctrina? Es el evangelio, la buena noticia de la salvación. La buena noticia de que Cristo te salva. Que Cristo murió en la cruz y hay un misterio en esa cruz que es el misterio de la salvación, la vida eterna. Después podemos hablar de cualquier otra cosa en torno a conocimiento bíblico. Podemos hablar, y aquí es donde muchos, entiendo yo, se equivocan. Solo digo entiendo sin entrar en cuestiones dogmáticas o puntuales. Y comienzan a espiritualizar cosas que no son espiritualizables. Comienzan a poner al Espíritu Santo en una posición que no es la que Dios puso. El Espíritu Santo fue enviado o fue puesto al lado nuestro para edificarnos y direccionarnos a toda verdad, nada más. ¿Es adorable? Sí, porque es Dios. ¿Te trae revelación? Sí, de la palabra. Porque no hay otro fundamento que no sea Cristo. Y quizás en esto me atrevo y digo algo que después deba corregir, quizás. El Espíritu Santo no es el fundamento, es Cristo. El Espíritu Santo nos guía al fundamento. No es el fundamento. Nos guía al fundamento. Nos revela el fundamento que es Cristo. Pero no es el fundamento. El Espíritu Santo direcciona la presencia de Dios, porque dice que conforme el Espíritu se mueve, la presencia de Dios se mueve. Pero no es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Es el poder de Dios? Claro que sí, la manifestación del poder de Dios es el Espíritu Santo hoy entre nosotros. Y estoy diciendo todo esto porque tiene que haber una dirección apostólica correcta. Porque ya en los tiempos de Pablo y aún cuando Jesús habló, enseñó acerca que iban a venir falsos maestros.
Y en los tiempos de Pablo y en los tiempos de los apóstoles también tuvieron los falsos apóstoles. Aquellos que tomaron el nombre de apóstoles, pero su fundamento no era Cristo. Y no encuentro en mi mente en este momento para decir exacto en qué parte de la palabra lo dice, pero dice la palabra que estos trabajan para el vientre y no para Cristo. Es decir, para sus deseos, para sus necesidades, como el asado que usted se compra el día domingo es para su vientre. Es para satisfacer lo que usted quiere. Digo asado, digo, usted se compra o come una rica comida, ¿por qué? O yo no he visto a nadie que haga un asado espectacular, tremendo, riquísimo, y diga, yo no voy a comer, es para mi vecino, a no ser que cumpliera años, justo. Usted lo hace para usted, ¿verdad? Trabaja, cobra el sueldo y dice, hoy me voy a dar un gusto, y se compra un pote de helado, el que más le gusta. Tengo una señora amiga que se compra siempre el potecito de helado. Y se da el gusto. Y después nos trae los potes vacíos. Nunca vino uno lleno. Y claro, si lo compro para ella. Trabajó para ella. Mío. Como dicen los chicos, mío. Hay algunos que se hacen llamar apóstoles, pero trabajan para ellos. No para el fundamento que es Cristo. No para correr aún el riesgo de ir a una cárcel como Pablo y recibir azotes. Hace unos días nos visitó la policía para ver si estábamos todos en regla. ¿Y sabe quién salió rápido a ver lo que pasaba? Yo. Claro que sabía que estaba todo en regla, o más o menos. Pero si tenía que ir a la cárcel, digamos, por haber predicado el evangelio, iba a ir. Claro que estamos en otra época, gloria a Dios por ello, aprovechemos el tiempo. Pero si hacía falta, iba a ir. Y si era necesario, había que hacerlo. Entender esto es muy importante en este tiempo. El fundamento de Dios está dado en los apóstoles. Vamos al mismo libro de Efesios capítulo 3. Y vamos a leer, comenzando en el 4. Vamos a saltear algunos, pero vamos a comenzar en el 4. Porque aquí Pablo les está diciendo lo que más o menos yo les he estado explicando o hablando. Y dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y voy a detenerme aquí, lo voy a marcar. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque pareciera que simplemente es una palabra escrita en forma, diríamos, como formal. Cuando usted escribe algo formal, ¿vio? Santos apóstoles. Una palabra formal, santos apóstoles. Pero no es una palabra formal. No está el apóstol poniendo simplemente la palabra santo como una formalidad, sino que está haciendo la mención correcta de qué es lo que son. Son santos apóstoles. ¿Por qué santos? Porque la palabra dice y enseña a la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Porque es necesario que seamos santos. Porque dice que Él nos santifica. Es necesario que guardemos santidad, que busquemos santidad. He tenido a lo largo de mi vida muchas definiciones en diferentes días de estudio o diferentes estudios estudios bíblicos de la palabra, y siempre está presente la definición de santidad. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es santidad? Dios es santo, eso lo podemos entender, pero ¿qué es ser santo? ¿Por qué podemos decir que nosotros podemos ser santos? Y yo he encontrado dos definiciones que son las que más me gustan, digamos, en la práctica. La más común y la más, quizás más acertada teológicamente, santidad es apartado del pecado. Digamos que sería como el antónimo se dice, o sea, lo contrario a pecado. Santo, pecado. Ser santo es
o estar en santidad es no practicar el pecado. Pero recuerdo que hubo un maestro bíblico hace muchos años que supo darnos esta definición y a mí me gustó y la tomé. Y es así. Santidad es involucrarse alma, cuerpo y espíritu en los planes de Dios. Claro que lo otro va de la mano, porque si te involucras alma, cuerpo y espíritu en los planes de Dios, eso impide que vos te involucres con otras cosas que no tienen que ver con Dios, por lo tanto no van a ser santas, o sea, te vas a santificar. Recuerdo que este hombre cuando expresó esto, y estaba hablando de esto, era un predicador que no sé si seguirá siendo, pero era el líder de Jucum, que es Juventud con una Misión, que es un movimiento mundial de jóvenes que van a misionar a otros lados. Y este hombre decía, detrás de una excelencia de santidad que esperaba que las personas se aparten del pecado para recién considerarlos santos y tenerlos en cuenta, se perdieron generaciones. Porque el hombre por sí mismo no puede ser santificado. Cuesta muy mucho que alguien se aparte tanto del pecado para decir yo ya no pequé más, puedo ser santo ahora y me voy, supongamos, a la misión o me voy a un pastorado. Y este hombre decía, pero si alguien se involucra, alma, cuerpo y espíritu en los planes de Dios, en lo que Dios quiere, Dios lo santifica, porque Dios no usa nada que no esté santificado. Por eso los apóstoles son santos apóstoles, porque se tiene que santificar para dar una dirección de Dios. Por eso aquellos que no se santifican y aún se llamen apóstoles, su dirección va a ser equívoca, errónea. Por eso es importante que entendamos para este tiempo que necesitamos una iglesia con dirección apostólica y profética. ¿En qué? En santidad. Ojo, no todos son apóstoles. No todos son santos. No todos practican la piedad. Y yo no estoy aquí para determinar quién es y quién no es. Cada uno debe saber determinar dónde pone su ojo, dónde pone su oído, dónde pone su atención. Y les estoy hablando de una posición de alguien que para poder expresar esto muchas veces también se equivocó. Muchas veces puse la mirada en hombres que dije, oh, este. Y después, pucha, no, este no. ¿Y sabe cuál fue la característica que puedo ver yo, experiencia mía, de aquellas personas que dicen ser una cosa y no lo son? En el caso de apóstoles o profetas, que lo que ejercen no lo pueden sostener en el tiempo. ¿Me entiende lo que digo? La dirección es una dirección que no se puede sostener en el tiempo. ¿Y sabe por qué entendí que esto es así? Porque dejan de tener el fundamento en Cristo. Cuando dejas de tener el fundamento en Cristo, te es muy fácil dejar de tener piedad, misericordia, de mirar las cosas como la mira Dios. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, y siempre digo esto no creyendo que somos mejores que nadie, por el contrario, con muchos defectos, Dios nos llevó a abrir un comedor más amplio del que ya teníamos, que era con los niños, ¿verdad? De hecho, los hermanos trabajan arduamente, lunes, miércoles y viernes en esto, incansablemente. Ahora, esto podría haber sido hecho, la verdad es que muchas organizaciones que nada tienen que ver con Cristo ni con la iglesia lo hacen. Comedores barriales, ONG, escuelitas de fútbol, y lo hacen, y está bueno. Pero ¿por qué lo hicimos nosotros? Por una dirección de misericordia de Dios. ¿Entiende la diferencia? No nos pusimos a hacer de comer porque la gente simplemente necesita. Por una dirección del amor de Dios. Porque el fundamento es Cristo. Tuve hambre y no me diste de comer. O por el contrario, tuve hambre y me diste de comer. Cuando Jesús dice esta parábola, diciendo lo que iba a acontecer al final de los siglos, cuando viniera el día del juicio y cuando separaran los buenos y los malos de un lado y del otro para que los juzgues, y les diría esto.
Me viste desnudo y no me vestiste, me viste con hambre y no me diste de comer, o por el contrario, porque cuánto me diste de comer. Y tanto uno como el otro le responderán, pero ¿cuándo te vimos a vos, Jesús? Si la que viene a buscar la comida es una del barrio, que Dios mío. Pero esa que viene a buscar la comida es Jesús. Porque Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Sabe qué significa esto? Esto es una dirección apostólica, pero no porque el pastor, vos lo repetís, sea un apóstol. Simplemente es una dirección del Espíritu Santo, una dirección apostólica basada en el fundamento, en la piedra angular, que es Cristo. Porque esto es lo que dice Cristo. He escuchado a muchos otros decir, no, hay que enseñarles a trabajar y no darles tanto. Y es verdad, políticamente es verdad. Si yo fuera gobernador o presidente, políticamente esa sería la estrategia. Pero si yo represento a Cristo, la estrategia no es política, es sobre el fundamento que es Cristo. ¿Entiende la diferencia? No es lo mismo. No fomentamos, en todo caso, como se dice vulgarmente, la vagancia, sino que hacemos aquello que nos indica la palabra. Recuerdo el mensaje que está grabado también, cuando Jesús le habló al joven rico y le dijo, guarda tus mandamientos, honra a tu padre, tu madre, todas las cosas que era un judío. Y el joven le dice, todo eso he hecho desde mi niñez. Bueno, entonces ve, vende todo lo que tiene y dalo. No mira, sino dalo a los pobres. Pero mira, es pobre, punto. ¿Pero por qué le voy a dar? ¿Por qué no trabaja? Usted le da porque él es pobre y punto. Eso es Cristo. Ahora, si yo fuera presidente, no obraría así porque mi responsabilidad sería política. ¿Me está entendiendo la diferencia? Porque a veces cuando expreso eso pareciera que estoy del lado de un signo político o de otro. Y no es así. Esta es la base bíblica de lo que es Cristo. Y si alguien quiere llevar adelante una iglesia apostólica y profética, su base debe ser Cristo. No políticas de Estado, eso es otra cosa. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otra cosa. Las podemos discutir, protestar y de hecho votar a favor o en contra. Pero un fundamento apostólico y profético te va a llevar a una dirección correcta de lo que Dios quiere, de su iglesia, de su gente, en el tiempo en que nos ha puesto. Y el tiempo en que Dios nos ha puesto es un tiempo que nos lo dijo a principio de año. Días difíciles, un tiempo malo, donde los días serán cortos. ¿Usted ha notado que pasó rápido? ¿Cuántos se han dado cuenta que pasó rápido? ¿Eh? Rapidísimo. Ahora, para decir hasta un relato de sonso, pero las horas pasaron como tienen que pasar, 24 horas cada día. Pero pasaron rápido. Las cosas acontecieron rápido, porque los días son cortos. No es porque se hayan acortado y tengamos un reloj que marque 23 horas y diga que son 24. No, los días son cortos. Los tiempos son cortos. Presencia de Dios. Presencia de Dios. El mensaje de Cristo, el mensaje que Dios le da a Pablo y que está expresado en este libro de Efesios, es un mensaje que le abre la puerta a los gentiles. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 3. Leíamos recién a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es lo que les reveló? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué está diciendo? Y con esto quiero terminar. Porque esta es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia de Cristo, basada sobre lo apostólico y profético, sobre el fundamento de lo que el Espíritu reveló. Aquí está hablando de los gentiles y me puse a ver el significado y gentiles es, por aquí creo que lo había notado, gentil. Referencia judía
En judío se escribe goy. Y término judío para referirse a los que no son judíos u otras religiones o naciones. Los gentiles no es gente solamente. Gentiles para los judíos era aquel que no pertenecía a la raza judía, que no era parte del pueblo y de la nación y de la religión judía. Y los judíos pensaban que el Mesías iba a venir solamente para los judíos, más Dios en su santo diseño incluía a todos. Ahora, ¿por qué hago esta referencia si no somos judíos? Porque me mostraba esto el Espíritu Santo y que es algo que debemos corregir para el tiempo propicio que se viene y para la responsabilidad que tenemos, o diríamos mejor, propósito que tenemos como hijos de Dios. A veces nosotros, porque cuando la Biblia habla de referencia al pueblo judío, al pueblo de Israel, la referencia del pueblo de Israel es la iglesia hoy en día. Podríamos decir que cuando habla de los judíos, habla de la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso es la referencia. Y el Espíritu Santo me mostraba esto, que nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces, reiteradas veces, obramos como ese pueblo judío, llamando a los demás gentiles, solo que hoy no les llamamos gentiles, les llamamos mundanos. Recuerdo siempre esto, ya se lo he contado un montón de veces. Vine a trabajar a mi taller un sobrino mío, hijo del pastor con el que yo me convertí. Podríamos decir un niño criado hasta adulto en el Evangelio. Y vino a trabajar conmigo y con mi hermano. Y un día, haciendo una broma, había venido un hermano de la iglesia, un hermano en Cristo, a traer su auto para arreglar. Entonces, bromeando, mi hermano decía, le vamos a romper este auto acá, le vamos a romper esto para arreglarle más cosas, así le sacamos más plata, haciendo broma, ¿no? Y este era el segundo día que trabajaba, entonces abría los ojos grandes como diciendo, uy, qué pedazos sinvergüenza que son estos. Pero no se animaba a decir nada. Entonces ya no aguantó más y dijo esto. No, no le hagan eso a un hijo de Dios, háganselo a un mundano. Claro, él criado toda la vida en la iglesia, dijo, no le hagan esto a un hijo de Dios, háganselo a un mundano. Y mi hermano se dio vuelta y le dice, ¿y nosotros qué somos, espaciales? Dice. Claro, el otro es un mundano, ¿nosotros dónde somos? Entonces de la luna, del espacio. Pero esto que suena a broma, que lo vemos como una broma, es lo que inconscientemente hacemos cuando nos acercamos un poquito a Dios. Comenzamos a ver a los otros como mundanos. Es más, hay algo que se suscita siempre. Usted está cerca de alguien que es cristiano, que hace muchos años que va a la iglesia, pero que no lo conoce a usted en la intimidad y no sabe que usted va a la iglesia, ni que escucha la palabra. Entonces no le habla nada de Dios. No le comparte nada. Se entera que usted va a la iglesia, ¿sabe lo que hace inmediatamente? Comienza a predicarle. Comienza a decirle, porque Dios me dijo esto, me dijo aquello. Y mirá, Dios el domingo predicó de esto y predicó de aquello. Pero el otro va a una iglesia ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado de la iglesia apostólica y profética es a los gentiles. Es a los mal llamados mundanos. El mensaje es para ellos. Digo, el mensaje de salvación. Si Dios te ha dado una verdad, si Dios te ha dado una gracia, si Dios te ha dado un favor, es para que lo compartas. Esa es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Es ir y decirle a aquel que está en la peor de las desgracias o en el peor de los errores de su vida. Mira, Dios te ama y te quiere salvar y ha enviado a Jesucristo para que tu vida sea distinta. No, estamos esperando a ver. Vos sos cristiano también. No, ¿qué música escuchas? Yo también. Nos juntemos los dos. Ahora somos amigos, antes no. ¿Por qué será que el fundamento que es Cristo, y ese Cristo, cuando estaba a punto de ser sacrificado, orando por sus discípulos, menciona en aquella oración de San Juan, capítulo 17, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal?
Y no te pido solo por estos, sino por los que han de creer en el mensaje de estos, aún sin ver. ¿Por qué será que dice esto Jesús? ¿Por qué no nos sacó del mundo? Porque hay una iglesia apostólica y profética que tiene que desarrollar una tarea muy importante. Y es llevar adelante el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura, a todos los gentiles, a todos esos mundanos, impíos, hijos de Satanás. ¿Quiere otro título? Se lo ponemos. Si no, ¿para qué es el mensaje? Si no, ¿para qué es una iglesia apostólica y profética? ¿Sabe cuál es la característica que me hace hervir la sangre? Y con esto voy a terminar, si no, va a tener que cortar el video en la mitad. ¿Sabe qué es lo que me hace hervir la sangre? Que se levantan grandes iglesias con rimbombantes nombres en el nombre de Jesús y apostólicos y proféticos y solo hablan de revelaciones y revelaciones y revelaciones y revelación de lo que se reveló y de ese... Yo no sé cómo hacen para encontrar tantas revelaciones. Yo solo encuentro una Biblia y un mensaje claro. Cristo salvando al mundo. Un mensaje claro, santidad. Un mensaje claro, Dios te ama. Un mensaje claro, Él te puede salvar de todo lo que te está pasando mal. Y de pronto hace una revelación tras otra, una revelación tras otra. ¿Y sabe dónde va quedando la piedra angular que es Cristo? Allá lejos. Allá lejos. Y pierden la piedad, la misericordia, el amor. No se juntan. Pierden las buenas costumbres. Te cruzan en la calle y no te dicen ni buen día. Y si soy de otra iglesia, menos. Cosas de las cuales Cristo dijo que cuando llegaron al día del juicio, les iba a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si en tu nombre, apártese de mí, hacedor de maldad. Porque Dios te llamó a hacer el bien. Porque la dirección apostólica y profética más exacta que podamos tener es la Biblia. Y entender cada mensaje de la Biblia para el tiempo que Dios nos lo pone a vivir. Muchachos y chicas, algunas viejas también, que sirven en la cocina, síganlo haciendo con el amor como lo han venido haciendo. Porque a cada uno que le dan un plato de comida es Jesús. Y yo sé que no lo vamos a hacer para siempre. Y yo sé que en cualquier momento, bajo la cortina no se cocina más. Cada vez que digo esto, la Erika abre los ojos grandes porque dice, no, pastor, no se vaya a enojar por esto. No, yo no me enojo ni nada. Yo soy feliz de que esto se haga porque es voluntad de Dios. Pero un día vamos a volver a hacer y se tendrá que preparar la señora directora para volver a hacer las cosas que tiene que hacer. Y volveremos a la tarea que Dios nos mandó en una dirección apostólica y profética hace más de 11 años. Que metiéramos a Cristo en la sociedad comenzando por los niños. ¿Sabe cuál es la diferencia? Lo seguimos haciendo. No somos mejores por eso. Hacemos lo que Dios nos manda. Porque no tenemos 20 direcciones. Tenemos una dirección. Predicar el evangelio y salvar a todo lo que lo necesita. Una iglesia apostólica y profética es lo que Dios está levantando en este tiempo. Y entendiendo lo que Dios nos viene hablando y lo que se viene, voy a mostrar algo que tengo aquí en este cuaderno. Porque todo lo que hablamos tiene que ver con una dirección profética. 2020, un tiempo de cosecha. ¿Sabe a quién Dios le dio esta palabra? Al apóstol Aníbal Giones. Todavía no terminó el 2020. Se viene un tiempo de cosecha. Y para ello debemos estar preparados. Para ello debemos tener un tiempo propicio. Para ello debemos tener una dirección apostólica y profética correcta. Debemos saber cómo creemos y de qué manera vivimos lo que creemos.
Esto no es fácil, porque hay que mantenerse, hay que sostenerse en esta verdad. Hermanos, un tiempo propicio lo vamos a alcanzar en un tiempo muy, muy nutrido, bastante nutrido, súper nutrido de oración. Yo sé que no estamos orando lo suficiente. Hablo por mí, pero hablo por la revelación del Espíritu que todo lo muestra, que todo lo dice. Aunque parezca una tontera, alguna vez, y con esto termino, un predicador me dijo: ¿usted quiere saber una iglesia espiritual, si es muy espiritual o poco espiritual o más o menos espiritual? Vaya a la reunión de oración y vea cuántos hay. Vaya a la reunión de oración y vea cuántos hay. Y no es porque el que viene a la reunión de oración es mejor o peor que otro, por favor. Pero vaya y fíjese. Entonces vas a ver cuál es el tesoro y la espiritualidad de ese lugar. Tengamos un tiempo de oración. Busquemos un tiempo de oración. Como iglesia el martes a las 6:30 de la tarde. Quizás alguien no puede venir, es lógico. Pero hágalo en su casa. Aparte el tiempo para estar con Dios, para hablar con Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque una dirección correcta nos marca un rumbo definido y nos permite llegar a un lugar definido, a un destino definido, Dios. Señor, y tú no pones una iglesia al azar para que sea como las olas del mar llevada de un lado al otro, sino que tú pones una iglesia con un rumbo definido, con un punto de partida y una base angular que es Cristo. Y para expandir y llevar el mensaje a todo el que lo necesita. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a esa iglesia. Bendigo la iglesia que tú fundaste hace ya más de 11 años, Visión Nueva. A cada uno de sus hijos, los hijos de esta casa, Dios. Para que puedan marchar con dirección correcta. Para que puedan escuchar la palabra profética y llevarla adelante. Bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona que aquí está. Señor, en el nombre de Jesús, nada escapa a tus ojos, nada escapa a tu presencia. Señor, y tú eres un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. Reciba hoy aquello que ha venido a buscar de Dios. En el nombre de Jesús, recíbalo. En el nombre de Jesús. Recíbalo por la gracia y el favor de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Te bendigo, Dios.